Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Física de Procesos Volcánicos. Esta es la segunda parte de la clase número 5, que va a ser la última entrega por video sesión de este curso. El tema de esta parte de la clase 5 va a ser que es transferencia de magmas a la superficie, y los temas que vamos a ver el día de hoy son vesiculación magmática, que se refiere a la parte de crecimiento de burbujas, y el tema de fragmentación. Les recomiendo que esta parte la vean junto con la parte número 1, es decir, la clase 5 completa, ya que hay muchos conceptos que es necesario tener frescos y entender bien para poder llegar hasta el punto de fragmentación. Les recuerdo que la vez anterior, en la parte número 1, abordamos el tema de nucleación de burbujas dentro del proceso, lo que es el proceso de vesiculación, por lo cual, bueno, será importante que relacionen bien ambas partes de la clase. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Antes que nada, hay que recordar un poco de qué es el proceso de vesiculación magmática. Como vimos en la parte número 1 de esta clase 5, la vesiculación o desgasificación magmática no es otra cosa que la nucleación de burbujas y el crecimiento de las mismas burbujas de gas contenidas en el magma. Para que el proceso de vesiculación se lleve a cabo o inicie, el magma necesita estar saturado a supersaturado. Vamos a recordar qué es un magma saturado. Bueno, el magma saturado es aquel que tiene la cantidad de volátiles máxima que dicho magma puede contener, sea un basalto, sea una rhyolita. Dependiendo de la composición química de ese magma va a ser el límite de saturación. Pero bueno, no cuenta un magma saturado, es aquel que ya tiene su carga máxima de volátiles disueltos. En teoría, una vez que el magma llega a ese nivel de saturación, es decir, que ya tiene su máximo de volátiles disueltos, esos volátiles deberían empezar a exsolverse. Ya no caben en el magma, así que deberían empezar a querer salirse de la solución en lo que es el proceso de exsolución de volátiles que estamos viendo aquí, y que es entonces cuando se lleva a cabo la vesiculación magmática, con la formación de esas pequeñas burbujas y su crecimiento. Sin embargo, a pesar de que aquí es donde debería iniciar la nucleación de burbujas en el magma saturado, tenemos que hay una fuerza que se antepone a dicho proceso, y que es la fuerza de la tensión superficial. Y como ya hemos visto desde las primeras clases de este curso, la tensión superficial es esa fuerza que lucha por mantener a ese líquido unido. Cuando veíamos el tema de cómo se forman las primeras gotas de magma, esas primeras gotas de magma, y cómo de una pequeña gota de repente ya tenemos un volumen más grande de magma, es porque la tensión superficial está ayudando a que esas gotas se unan unas con otras para crear un mayor volumen, finalmente ejercer una presión y romper los cristales o los sólidos dentro de los cuales el magma se va formando, ¿no? Entonces aquí es similar, pero a la inversa. Ahora el gas quiere escapar del magma, y el gas, para lograr escapar de la solución, necesita vencer a la fuerza de la tensión superficial. Así entonces, a pesar de que el magma ya esté saturado en volátiles, ya tenga el contenido máximo de volátiles que puede tener, la tensión superficial va a hacer que los volátiles sigan disueltos, y no va a ser hasta que la saturación llega a niveles de supersaturación, donde tenemos muchísimos más cantidades de volátiles que los que en teoría ese magma debería tener en solución. Es cuando entonces los magmas supersaturados cuando logran vencer a la tensión superficial. Y bueno, a partir de ese momento es que se van a formar las primeras burbujas, la nucleación de burbujas pequeñas, que van a evolucionar en diferentes tamaños y en diferentes formas también.
dependiendo de diferentes factores que vamos a ver en esta clase. Ahora, recordemos, el proceso de nucleación de burbujas puede ser de dos tipos, ya sea una nucleación homogénea o una nucleación heterogénea. La nucleación homogénea se refiere a aquella donde la agregación espontánea de suficientes moléculas de volátiles, las cuales de repente se juntan tantas moléculas que ejercen una presión interna muy alta, finalmente logra derrotar a la tensión superficial y formar burbujas. En este video lo podemos ver. Todo el área que está fuera del círculo rojo, lo que ocurre es justamente nucleación de burbujas de manera homogénea. Solo hay líquido y de ese líquido, se van a formar pequeñas burbujas, como podemos ver aquí. Bueno, ahí ya crecieron. Todas estas burbujas se forman justamente porque el magma ya está súper saturado. Entonces, la agregación de moléculas de volátiles ha ejercido la presión suficiente para derrotar a la tensión superficial que mantenía el líquido unido. En el otro caso, en la nucleación heterogénea, tenemos que esa misma agregación de moléculas se ve favorecida en la presencia de superficies de energía libre, es decir, de superficies que favorecen la nucleación, como son los cristales. Aquí hay un cristal, un óxido, me parece, sobre el cual se necesita menos, el gas necesita ejercer menos energía para poder derrotar la tensión superficial, ya que las caras del cristal no están ejerciendo esa fuerza que se contrapone al escape del gas, sino que por el contrario, están ayudando a que esa burbuja adquiera mayor energía para liberarse de la presión, de la tensión superficial, como podemos ver en ese cristal. Justo por aquí ya aparece la burbuja. Está creciendo, se está formando una especie como de bahía dentro del cristal para que esta burbuja pueda nuclear y finalmente crezca hasta convertirse, bueno, en burbuja, en una burbuja completa, y el cristal ha quedado disuelto. Durante la nucleación homogénea, debido a la cantidad de energía que se requiere para vencer la tensión superficial, se forman burbujas de menor tamaño, radios 10 a la menos 3 micras. Durante la nucleación heterogénea, debido a la facilidad que implica para la formación de burbujas, pueden formarse burbujas más grandes. Sobre lo mismo, estas burbujas, bueno, podemos tener que este proceso de formación de burbujas ocurra en condiciones de equilibrio, como también, bueno, en condiciones de equilibrio, es decir, donde existen magmas supersaturados a una presión constante. Equilibrio se refiere a que el magma está estacionado, no está ascendiendo, se encuentra equilibrado a una presión determinada y, bueno, está ahí guardado como en una cámara magmática en donde puede haber nucleación y crecimiento de burbujas simplemente porque ya está supersaturado. ¿Cómo se va a supersaturar un magma en equilibrio? Si volvemos al ejemplo de la cámara magmática, bueno, se va a supersaturar si, por ejemplo, hay una inyección de magma fresco cargado de volátiles. Por tanto, esa cantidad de volátiles ya superen la barrera de la saturación del magma, esté ya demasiado cargado en volátiles. Y otra de las formas, que es de las más comunes, es mediante la cristalización fraccionada. Es decir, el magma al interior de la cámara empieza a enfriarse, empieza a cristalizar. Y esos cristales que antes eran líquido, ya en esos espacios ya no puede haber volátiles. Los volátiles tienen que irse, mantenerse en la solución, en la parte líquida. Por lo tanto, el líquido se empieza a llenar más y más y más de volátiles conforme avanza la cristalización. De igual manera, si tenemos cristalización y al mismo tiempo inyección de magma, pues tenemos más volátiles inyectados a la cámara y menos espacios disponibles debido a la cristalización para albergar a esos volátiles.
Y esas son condiciones de equilibrio donde el magma no se está moviendo, está ahí. Sin embargo, las condiciones que detonan erupciones volcánicas son condiciones de desequilibrio magmático, en donde el magma no está estancado. Para que el magma haga erupción, necesita ascender a la superficie, necesita moverse, y mientras más rápido lo haga, mayor será el desequilibrio. Desequilibrios son procesos que ocurren en el magma que en teoría no deberían ocurrir. Por eso hay un desequilibrio. Porque en condiciones ideales, esos procesos no deberían presentarse de la manera en la que se presentan, y sin embargo lo hacen. Y esos son los procesos de desequilibrio magmático. En el desequilibrio, entonces, también puede haber nucleación y crecimiento de burbujas. Sin embargo, a mayor desequilibrio, cuando el magma avanza con mayor velocidad a la superficie, menos tiempo entonces tendrán las burbujas para nuclear a mayor presión. Es decir, aquí se forman pequeñas burbujas, pero de repente este pedazo de magma ya está acá. De la nada ya está acá. No tuvo tiempo de que ocurriera todo esto, sino que estas pequeñas burbujas ya están hasta acá. De tal manera que este magma supersaturado que estaba a la presión 1, de repente sigue estando supersaturado a la presión 2. Es algo que en equilibrio no debería ocurrir, pero en desequilibrio es posible. Y así es como se producen, bajo procesos de desequilibrio, las mayores erupciones volcánicas. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Cómo se lleva a cabo el crecimiento de burbujas? ¿Cómo ocurre? Existen tres procesos. Uno es la difusión de volátiles, donde tenemos, por ejemplo, en este experimento, la parte blanca es un pistón que está ejerciendo una presión. Esto es una especie de cápsula que hace las veces de conducto volcánico. Y tenemos entonces aquí un conducto volcánico bajo una presión determinada, aproximadamente 10 megapascales, que equivale a una profundidad bajo la superficie. Sin embargo, el pistón está fijo, estamos a una presión fija, estamos en equilibrio, no se está moviendo. Simplemente estamos variando la temperatura para hacer que los volátiles empiecen a moverse. Y al moverse, lo que va a producir es que van a empezar a llenar las burbujas con más gas. Y por ende, esas burbujas van a crecer, se van a llenar con más gas, porque por el proceso de difusión de volátiles y ese pedazo de magma, este experimento es un pedazo de magma reolítico, se va a expandir y va a ascender por el conducto volcánico. Va a expandir hasta topar con el techo. Si nosotros ahora usamos el pistón, si lo bajamos, podemos ahora regresar las burbujas a la solución, redisolverlas y por lo tanto supersaturar de nueva cuenta el magma. Ahí ya tenemos un magma nuevamente supersaturado en volátiles, homogeneizado. Bueno, por aquí hay una burbujita, de donde nuevamente aquí tenemos una presión constante, conducto cerrado, estamos en condiciones otra vez de equilibrio, en donde nuevamente puede haber exsolución de burbujas que a mayor presión van a ser de menor tamaño, y esto ocurre de nueva cuenta por difusión de volátiles. Por el proceso de descompresión podemos tener diferentes mecanismos. Uno es la descompresión lenta, que es la que ahora mismo está presentándose. El pistón, que es la parte negra, está elevándose, está yéndose arriba. Estamos perdiendo presión en el conducto y por ende se están nucleando burbujas. Estas burbujas no nada más se forman, nuclean, sino que también están aumentando de tamaño muy poco a poco, pero podemos ver que hay miles de burbujas. El pistón se mueve muy lentamente, este es un proceso de descompresión muy lento. Y en algún punto podemos apreciar que estas miles de burbujas ya han aumentado bastante de tamaño hasta convertirse en burbujas enormes. Y el pistón ya solo podemos ver la punta. Nuevamente bajamos el pistón, vamos a tratar de redisolver las burbujas en el magma
supersaturar el magma de nueva cuenta. Pueden ver las burbujas tan grandes. Vamos a avanzar. Aquí las burbujas ya podemos ver que hay menor tamaño, siguen estando grandes, pero el tamaño ya es menor. Perdón, pero la cantidad de burbujas ya es menor. Va a llegar un punto en el que se van a ver muchas menos burbujas, como aquí. Trataremos de resolver. Y aquí va a ocurrir algo bastante importante. A partir de este punto, más o menos, es que en el experimento decidimos romper el conducto volcánico para simular la descompresión más rápida posible. Es decir, en lugar de mover el pistón hacia arriba para descomprimir, simplemente rompemos el conducto volcánico, lo quebramos para que la descompresión sea inmediata, en cuestión de segundos. Y podemos apreciar la diferencia entre la descompresión lenta, donde pudimos generar estas burbujas enormes, y la descompresión instantánea, súper rápida. Súper rápida que va a ocurrir por acá. Estamos ya aquí redisolviendo las burbujas y poco a poco estamos a punto de romper el conducto por la gran presión interna que hay, la supersaturación y ¡pum! El conducto estalla. Esta es una analogía para una erupción volcánica muy explosiva, donde tenemos miles de millones de burbujas pequeñísimas formándose en un instante, en un segundo, tan pronto como rompemos el conducto volcánico. Y el tercer, y bueno, aquí tenemos burbujas pequeñas, perdón, acá más grandes, la descompresión lenta también genera burbujas grandes, y tenemos un tercer proceso que es el de coalescencia, donde una o más burbujas se unen para generar una de mayor tamaño. El primer proceso, que es el de difusión de volátiles, como ya vimos, simplemente es aquel en que en condiciones de equilibrio relativo variamos, en este caso, la temperatura, y para que los volátiles puedan meterse dentro de las burbujas que ya estaban formadas, hacer que éstas crezcan y se expandan. Para que la difusión, ¿de qué depende la difusión de volátiles entonces? Primero de la composición del magma. Si es basáltico o rhyolítico, la viscosidad va a ser diferente y por tanto la facilidad de las moléculas de gas para moverse del líquido a la burbuja va a ser mayor o menor. La temperatura, que es en este caso lo que jugábamos con este magma rhyolítico, es importante, ya que a mayor temperatura, las moléculas de gas se aceleran, se mueven más rápido y es más fácil que más rápido lleguen a las burbujas y estas crezcan. Y el contenido y especies de volátiles, es decir, ¿qué tantos volátiles de hecho tenemos? Podemos tener una poquita cantidad, una gran cantidad de volátiles, y de eso va a depender tanto el número de burbujas como el tamaño máximo que puedan alcanzar. Y lo mismo con las especies. Podemos tener agua, dióxido de carbono, flúor, azufre, etcétera, que se van a comportar de manera diferente, cuya cinética va a ser diferente en el líquido magmático. La difusión de volátiles de manera simple se puede ver así. Una burbuja empieza a crecer porque aumenta el contenido de gas hasta llegar a un gran tamaño. En los primeros instantes en que la burbuja se ve alimentada por nuevas proporciones de gas, una pequeña porción de gas va a producir cambios en el volumen de esa burbuja muy importantes. Como podemos ver aquí, de muy pequeña a mediana a grande. Sin embargo, a partir de que la burbuja ya tiene un volumen grande, que pongamos más volátiles dentro de ella, ya no va a producir esos grandes cambios. La burbuja ya va a ser grande y se va a quedar grande. Sí aumenta de volumen, pero ese aumento de volumen ya no es tan obvio, tan evidente como cuando era pequeña. Además, debido al viaje, a la migración de volátiles del líquido hacia la burbuja, tenemos que se forma un gradiente de concentración de volátiles, donde tenemos mayor cantidad de volátiles en el líquido y menor cantidad de volátiles cerca de la burbuja. ¿Por qué? Porque cuando los volátiles viajan desde el líquido hacia la burbuja, llega un punto de no retorno, como en los agujeros negros, en el cual, una vez caen en esta zona, ya los volátiles no pueden permanecer aquí, sino que se van casi de inmediato hacia el interior de la burbuja. Por eso esta zona más cercana a la burbuja en realidad está empobrecida en volátiles.
y la mayoría están en el líquido. Y esto se convierte como en un ciclo inevitable. En cuanto a la descompresión se refiere, bueno, como ya vimos, que existen descompresión lenta, ¿no? Aquí movemos el pistón muy lentamente y las burbujas van creciendo poco a poco, a la descompresión inmediata, ¿no? Súper rápida, cuando rompemos el conducto y ¡pum! Se forman miles de burbujas de manera casi instantánea. Bueno, este comportamiento de las burbujas durante la descompresión es modelado o es estudiado por las leyes de los gases, específicamente por la ley de Boyle, donde tenemos que la presión 1 y el volumen 1 van a ser equivalentes a la presión 2 y el volumen 2, es decir, la presión inicial, que era elevada, correspondía con un volumen de las burbujas muy pequeño. Las burbujas van aumentando de tamaño. Cuando la presión es menor, cuando el pistón ya está arriba, es entonces que las burbujas alcanzan su mayor tamaño. Bueno, ahí ya iba de regreso. Aquí tenemos las burbujas más grandes cuando tenemos la menor presión y aquí tenemos las burbujas más pequeñas cuando tenemos la presión mayor. De tal manera que es equivalente. Esto se reajusta. Utilizando la ley de Boyle, podemos entonces entender que el crecimiento de burbujas por descompresión se puede explicar de la siguiente manera. Teniendo entonces esta es la densidad del magma, la gravedad, y la profundidad a la cual se encuentra esa burbuja, podemos determinar que la presión inicial, por ejemplo, a una densidad de 2.800 kilogramos por metros cúbicos, va a ser de 5.5 megapascales a una profundidad de 200 metros bajo la superficie. Tenemos la profundidad 1. ¿Qué tanto va a crecer de P1, presión 1, a P2? Que lo tenemos aquí, el radio de la burbuja. Si tenemos una burbuja inicial, si tenemos una burbuja inicial aquí y una burbuja final acá, a esta presión, a esta profundidad, lo podemos modelar de la siguiente manera. Ya sabemos que la presión 1 es esta, a través de esta ecuación. La presión 2, que es la presión final, pues va a ser la presión en la superficie, porque estamos estudiando erupciones volcánicas, que es de un bar. Sustituyendo la ley de Boyle, tenemos que el volumen 2, que es el tamaño 2 de la burbuja, va a ser igual a la presión inicial entre la final por el volumen 1, el volumen inicial de esa burbuja. El volumen de una burbuja, en condiciones ideales, una burbuja esférica va a ser el cubo del radio, esa burbuja, esa esfera. Por lo tanto, el tamaño final de la burbuja bajo descompresión en estas condiciones va a ser aproximadamente 4 veces el tamaño de la burbuja inicial. Si tenemos que entonces la burbuja inicial medía de radio 10 milímetros, 4 veces por 10 milímetros son 40 milímetros, que esto es una escala exponencial logarítmica, va a estar por aquí. Si tomamos en cuenta este experimento donde se vio que en realidad una burbuja a esta presión, a esta profundidad de este radio, va a incrementar su volumen hasta 10 a la 4, nos damos cuenta que entonces solo por el mecanismo de descompresión, esta burbuja no va a alcanzar el tamaño máximo que se supone tiene, ¿no? El resultante. Por lo cual el proceso de descompresión solo no es suficiente. De tal manera que si no solamente la descompresión está actuando, lo que aquí tenemos que está actuando es la difusión de gas. Tenemos este pedacito de descompresión, pero todo esto, este crecimiento de la burbuja es debido a la difusión de gas, 1000 veces el radio inicial. Sin embargo, ¿qué pasa si hablamos de condiciones más realistas de cámaras magmáticas? Por ejemplo, 5 kilómetros a 10 kilómetros, que son con profundidades más o menos realistas, a las cuales un magma puede estar estacionado previo a una erupción pliniana, como la del Monte Santa Elena o una erupción del Popo, por ejemplo. Lo que va a suceder es que cuando aumentamos la profundidad,
con estas mismas condiciones del ejemplo anterior de 200 metros, lo que vamos a tener es que por descompresión, entonces la burbuja de 10 milímetros va ahora a crecer a 10 veces, bueno, de 11 a 14 veces su tamaño inicial. De tal manera que entonces a mayor profundidad, la descompresión sí juega un papel más importante. Si el magma viene de una profundidad mayor, como la de una cámara magmática previa a una erupción pliniana, entonces la descompresión sí tiene un papel mucho más relevante y que es esta línea roja punteada, ya que 11 a 14 veces el tamaño inicial va a ser 110, 140 milímetros de radio, que bueno, va a ser más o menos por aquí. Y por lo tanto, el papel de la difusión ya va a ser igual, sigue siendo relevante, pero ya va a ser menor, ¿no? 100 veces el radio inicial. La difusión ya está más balanceado el papel de cada proceso en el crecimiento de esa burbuja con la profundidad mucho mayor. Y el tercer proceso, que es el proceso de coalescencia para el crecimiento de burbujas. Tenemos que, bueno, primero que nada, en condiciones de equilibrio, y como decíamos, es cuando el magma está quieto, como en una cámara magmática, está modificándose, está transformándose, pero en una misma presión, se comporta de una manera. De igual manera, hablaremos de procesos de equilibrio cuando nos referimos a un ascenso muy lento de las burbujas. Tan lento que podemos entenderlo con condiciones ideales de equilibrio. En esas condiciones ideales de equilibrio que vamos a ver en este video, tenemos que las burbujas nuclean, crecen, pero si podemos ver en el video que en realidad ocupa todo el cuadro blanco, aquí en las primeras etapas las burbujas solamente ocupan la mitad del cuadro del video. Están expandiéndose, están creciendo, están moviendo, pero se quedan aquí. En realidad no están ascendiendo hacia la superficie, o ese ascenso es muy, muy lento, que casi no se aprecia un cambio radical. En esas condiciones de equilibrio, las burbujas van a ser en general esféricas, van a tener radios pequeños. Y en esas condiciones, sin embargo, en esas condiciones de equilibrio, sí vamos a ver que hay burbujas más grandes, como las amarillas o aquí unas azules, y burbujas más pequeñitas, como estas rojas que están por acá, y bueno, las medias, que son las verdes. Entonces, cada burbuja va a tener una fuerza boyante. Las burbujas quieren subir a la superficie, igual que el magma. El magma en general y la fase líquida tienen una fuerza boyante por la cual quieren subir a la superficie. Sin embargo, la fuerza boyante de las burbujas es más grande que la fuerza del magma. Debido a esto, se produce un efecto de una fuerza de arrastre o drag force que se contrapone al avance de las burbujas. Esta diferencia de velocidades, las burbujas van más rápido que el líquido, producen esta fuerza de arrastre, una especie de fuerza de fricción que impide el avance de las burbujas hacia la superficie. De nuevo, hablamos de condiciones de equilibrio, donde hay un ascenso en general lento de estas burbujas. En estas condiciones de equilibrio, la fuerza de arrastre, drag force, va a ser aproximadamente proporcional a la viscosidad, o va a depender en mayor medida de la viscosidad del magma. Mientras que la fuerza boyante de las burbujas, estas fórmulas ya las hemos visto en otras clases, va a depender del volumen de esa burbuja por las densidades del magma y del gas por la gravedad. Si igualamos esas fórmulas, esas ecuaciones, podemos obtener la velocidad de ascenso de las burbujas, y lo que vemos es que esa velocidad de ascenso va a ser mucho más dependiente del tamaño de la burbuja. De nuevo, en condiciones de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor tamaño, mayor velocidad de ascenso, por lo cual las burbujas grandes van a ascender más rápido que las burbujas pequeñas. Más rápido, de nueva cuenta, bajo un régimen más o menos de equilibrio, donde el ascenso en general es muy lento. Y este ascenso muy lento, ¿a qué nos referimos? Bueno, tomemos los ejemplos de un basalto y de una rhyolita. La diferencia únicamente va a ser la viscosidad. En el basalto es mucho menor y en la rhyolita mucho mayor.
El resultado de sustituir esta ecuación con estos datos, burbujas del mismo tamaño, va a ser que estas dos burbujas de 100 micras de diámetro, perdón, de radio, nos van a dar como resultado velocidades muy diferentes. En el basalto, una menor viscosidad va a ser de 1.8 micras por segundo, mientras que en la rhyolita estamos hablando de nanómetros por segundo. Es una diferencia increíble. Sin embargo, seguimos viendo velocidades sumamente lentas, condiciones prácticamente de equilibrio en las cuales podemos usar estas ecuaciones. Si rebasamos esas condiciones de equilibrio, vamos a tener en el video cosas como estas, donde de repente, ¡pum!, el magma ya se mueve, asciende de manera más rápida por el conducto volcánico, ¿no? Que se contrapone a esas condiciones de equilibrio de ascenso lento. Pero bueno, antes de pasar a ese punto, veamos como conclusión de estas condiciones de equilibrio es que en general el magma va a contener entonces burbujas grandes, viejas porque se formaron antes, porque tuvieron más tiempo de crecer, y burbujas más pequeñas y jóvenes que se acaban de formar. De esta diferencia, tomando en cuenta la drag force, que hay diferentes velocidades de ascenso, cuando las burbujas grandes empiecen a ascender rápidamente porque tienen mayor velocidad, mayor fuerza boyante, muchas veces van a ascender empujando a las más pequeñas. Pero en muchas ocasiones, al empujarlas, no necesariamente solo las hacen a un lado, sino que las engullen, se las comen, ya que las pequeñas quedan atrapadas como en la cola de ascenso. Piensen en un cometa que tiene una cola, y esa cola del cometa generalmente tiene pequeños fragmentos que van siguiendo a la roca principal del cometa. Aquí pasa algo similar. Las burbujas pequeñas quedan atrapadas en la cola de la burbuja grande hasta que finalmente son adheridas a la misma y ocurre el proceso de coalescencia en condiciones más o menos de equilibrio. En estas condiciones de ascenso muy, muy lento de burbujas, donde sin embargo vemos que las burbujas grandes son mucho más rápidas que las pequeñas y que la coalescencia ocurre, tenemos diferentes etapas. Puede haber una coalescencia de burbujas formando una más grande y cada vez más grande hasta formar una especie de coalescencia o de burbuja gigantesca que se llama slug. Este slug, como pueden ver, ocupa prácticamente todo el diámetro del conducto volcánico. Es una mega burbuja. ¿Y por qué es importante el crecimiento de burbujas a través de coalescencia? Porque a diferentes etapas de coalescencia resultan en diferentes estilos eruptivos, en diferentes tipos de erupción controlados únicamente por el crecimiento de burbujas debido a coalescencia en condiciones de ascenso de magma lento, prácticamente condiciones de equilibrio, donde podemos ver que este slug es una burbuja gigante de gas, y cuando finalmente llega a la superficie y hace erupción, libera gas que no se aprecia, que no es tan perceptible, y fragmentos de líquido solidificados, ¿no? Spatter. Y produce una fuente de lava, por ejemplo, ¿no? Las paredes de ese slug siguen siendo líquidas, que son más o menos esto, pero la gran burbuja gigante de gas pues ya se pierde en la atmósfera. En la actividad estromboliana es más frecuente ver este tipo de estructuras haciendo erupción, estas megaburbujas que llegan a la superficie rodeadas del líquido magmático. Y finalmente, por ejemplo, en los flujos de lava es donde predominan. Sí hay burbujas, estas no están tan coalescidas, sin embargo, lo que abunda es líquido magmático. Y por eso es que en lugar de explotar, se forman más bien flujos de lava, erupciones efusivas. Hasta aquí hemos visto más que nada condiciones de equilibrio, ¿no? Ideales de ascenso lento. Pero ¿qué pasa si el ascenso del magma es muy rápido? Como dijimos, a mayor velocidad, mayor desequilibrio magmático. Y bueno, ¿qué pasa? Primero entendamos que entonces el desequilibrio magmático, los procesos de desequilibrio van a tomar en cuenta, van a partir
en función de las ecuaciones del equilibrio, donde tomamos en cuenta la velocidad de ascenso, el tamaño de la burbuja y principalmente la viscosidad del magma, más un crecimiento de burbujas controlado principalmente por el contenido de volátiles. ¿Por qué por el contenido de volátiles? Porque a mayor contenido de volátiles, el magma que los contiene se va a supersaturar a una mayor presión o a una mayor profundidad. Es decir, va a permitir que el magma esté supersaturado y que el proceso de vesiculación ocurra a mayor profundidad, como las que habíamos visto en la diapositiva anterior, donde a profundidades, por ejemplo, de cámaras magmáticas 5 a 11 kilómetros a 10, aquí sí hay una mayor influencia del proceso de descompresión, ya no nada más de la difusión de gas. Por eso esta parte es importante. El mayor contenido de volátiles permite que el magma esté supersaturado a mayor presión, mayor profundidad, y por tanto la vesiculación también inicie a mayor profundidad. Y luego el desequilibrio va a estar dado por la velocidad de ascenso del magma y va a ser mayor, esa velocidad de ascenso va a ser disparada por el proceso de descompresión magmática o descompresión del conducto volcánico, que va a permitir que el magma ascienda a una gran velocidad. Grandes velocidades. Veamos esta gráfica. Tenemos velocidades de ascenso que parten mayor a 1 metro por segundo, velocidades menores a 1 metro por segundo. Es aquí un área de inflexión en esta gráfica, en este ejemplo. Y esto va a relacionarse con el tamaño de las burbujas, final de las burbujas. Cuando tenemos una velocidad de ascenso rápida, tenemos condiciones de desequilibrio. Como les dije, el magma va a poder seguir, se va a supersaturar a mayor profundidad, mayor presión, y va a seguir supersaturado, incluso ya habiendo ascendido a través del conducto, va a permitir que ocurran cosas que en equilibrio no ocurrirían. Y de este desequilibrio, de este ascenso tan rápido, lo que va a ocurrir es que se van a formar pequeñas burbujas, van a nuclear, pero estas burbujas no van a tener tiempo de crecer. Se van a formar miles de burbujas, van a nuclear miles, millones de burbujas que no van a tener tiempo de crecer, por lo cual se van a mantener en tamaños pequeños, como en esta gráfica de 0.1 a 1 milímetro de diámetro, pero van a ser miles, millones de burbujas pequeñas. A mayor contenido de volátiles, que tenemos 1 y 2%, las burbujas van a poder ser de mayor tamaño, porque aún así ocurre difusión, ¿no? A mayor contenido de volátiles, mayor supersaturación, y también permite que las burbujas crezcan a un mayor tamaño. Sin embargo, seguimos estando en tamaños muy pequeños comparados con los procesos que ocurren durante el equilibrio. El equilibrio, o más o menos el equilibrio, se va a dar a velocidades de ascenso lentas, muy, muy lentas, en donde la descompresión no juega un papel importante, sino que más bien lo juega la difusión de volátiles. Como vimos en esta difusión, como hay mucho tiempo para que las burbujas crezcan, estas van a poder coalescer, van a poder unirse y alcanzar diámetros de hasta 10 metros de espesor. Y aquí sí van a ocurrir todos estos procesos que vimos en las diapositivas anteriores. Sin embargo, las erupciones más explosivas, las plinianas y subplinianas más grandes, como de volcanes andesíticos, por ejemplo, como Cabulco, volcán Santa Elena, andesíticos, adasíticos, lo que dominan son condiciones de desequilibrio, donde existen velocidades de ascenso relativamente rápidas, bueno, no tan rápidas en realidad, pero en los cuales en estos magmas se forman burbujas máximo 0.1 a 10 milímetros de diámetro, pero lo que es particular es que hay millones, a miles de millones de burbujas de estos pequeños tamaños. ¿Qué significa? Que haya tantas burbujas pequeñas que no hay coalescencia significativa. Y aquí estamos hablando de velocidades de ascenso en las erupciones andesíticas arreolíticas de 0.01 a 1 metro. Es decir, estamos en este dominio. Así que como que algo no hace tanto sentido, ¿cierto? Sin embargo,
Recordemos que estamos hablando de magmas altamente viscosos. Lo voy a poner por aquí. Las viscosidades de estos magmas son muy altas, de 10 a la 5 pascales por segundo. 10 a la 5 pascales por segundo, déjenme revisar. Sí, perdón, 10 a la 5 pascales por segundo. Estas viscosidades tan altas van también a limitar la velocidad de ascenso. El magma está viscoso, no se mueve tan fácil, pero sin embargo, al mismo tiempo, aunque no se mueve tan rápido, tampoco facilita la difusión de volátiles. Con estas altas viscosidades, la difusión de volátiles es muy baja, no es tan factible porque la viscosidad es muy alta, las moléculas de gas se están moviendo lento, de tal manera que a pesar de que vamos a velocidades menores, el crecimiento de burbujas es limitado, la nucleación no, se siguen formando millones de burbujas porque el magma está súper saturado justamente por la viscosidad, debido a la viscosidad, la velocidad, de tal manera que al final tenemos esas mismas burbujas pequeñas, miles de millones, haciendo erupción. En las erupciones plinianas basálticas tenemos velocidades más elevadas. Ahí sí, la viscosidad no es elevada, es baja, así que para poder evitar el efecto de la coalescencia y de la difusión en una viscosidad tan baja como la de los basaltos, necesitamos entonces que ese magma salga de equilibrio, esté muy en desequilibrio para evitar que esas burbujas coalescan, para evitar que crezcan demasiado, que se queden en este rango y producir erupciones plinianas basálticas. Nuevamente tenemos entonces este experimento que, como ya vimos con las diapositivas entonces anteriores, dependiendo de la velocidad de ascenso del magma, tendremos diferentes resultados. Esa velocidad de ascenso se relaciona con el proceso de descompresión. La descompresión produce que el magma ascienda y va a hacer que ese ascenso sea más rápido o más lento. Aquí el ascenso es lento, nuevamente el pistón lo estamos elevando a una velocidad muy baja, formamos pequeñas burbujas, pero en algún punto el tiempo es suficiente para que esas burbujas crezcan, se vuelvan muy grandes e incluso coalescan. Por eso se están colisionando, se están uniendo, hay coalescencia y se forman burbujas muy grandes. Después, si regresamos el pistón para tratar de disolver las burbujas, que es lo que ya les mostraba en el paso anterior, vamos a llevar al máximo la presión al interior del conducto volcánico. La presión interna de las burbujas y la presión confinante la vamos a elevar al máximo hasta lograr romper el conducto y producir la descompresión más elevada posible, la máxima velocidad de ascenso del magma. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a crear miles de millones de pequeñas burbujas separadas que no están coalescidas, que se van a ver así, como en esta fotografía, que justo es una fotografía de este experimento, del resultado de este experimento, que es este. Aquí rompimos el contenedor está roto para producir esa descompresión instantánea en un segundo. Este es el resultado, esta es una pómez que produjimos de rhyolita, y así es como se ve, con miles de millones de burbujas separadas entre sí por delicadas, delgadas paredes de vidrio volcánico, originalmente líquido. Esta es una muestra de pómez de naturaleza de una erupción pliniana, en donde podemos apreciar cosas similares, ¿no? Muchísimas burbujas separadas por delgadas paredes, que bueno, es un acercamiento máximo de ISM, en donde incluso vemos estructuras de alargamiento de esas burbujas, producto de esta descompresión tan fuerte. Y bueno, esto lo vamos a ver un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. Y estas son imágenes de microtomografía de rayos X. Con la microtomografía podemos reconstruir formas, texturas en 3 dimensiones. Podemos estudiar este tipo de burbujas alargadas
como las de esta imagen, que bueno, de hecho corresponden a la misma roca, producto de esos esfuerzos descompresivos. Ahora, todo esto, los procesos de crecimiento de burbujas, tienen una estrecha relación con los diferentes estilos eruptivos que vamos a ver también más adelante. Como ya vimos, en los procesos que son más o menos de equilibrio, donde además hay un ascenso, o donde hay un ascenso de magma muy lento, similar casi al equilibrio, y que es factible que ocurra coalescencia de burbujas. Hay tiempo suficiente para que esas burbujas coalescan y además hay viscosidades bajas como las del basalto. Vamos a tener erupciones de este tipo, de poca explosividad, baja explosividad, e incluso erupciones efusivas de flujos de lava que podemos ver en este lado del diagrama, flujos de lava andesíticos e incluso flujos de lava riolíticos. Sin embargo, que se relacionan con menores velocidades de ascenso, con las menores, casi nulas, ¿no? Como en condiciones de equilibrio. Mientras que a mayor velocidad de ascenso, vamos a generar condiciones donde la descompresión juega un papel más importante junto con la cantidad de volátiles y formando lo que son los procesos de desequilibrio. Y bueno, a velocidades más bajas se relacionan con la coalescencia, el crecimiento de burbujas por coalescencia. ¿Por qué? Porque la coalescencia de burbujas, esta generación de slugs y de grandes burbujas, facilita la pérdida de gas. Es decir, coadyuva en la eficiencia para que el magma pierda gas. Si el magma se vuelve más permeable, forma estos tubos por donde el gas escapa fácilmente y se separa, va a haber, cuando estas burbujas lleguen a la superficie, va a haber una mucho menor explosividad. El gas se va a liberar muy fácilmente y la presión interna al interior va a ser mucho menor que en los casos donde tenemos muchísimas burbujas y donde la descompresión y la velocidad de ascenso llevan al magma supersaturado hacia niveles insospechados, ¿no? O muy, muy fuera del equilibrio, ¿no? Donde fácilmente reventarán. Ahora, perdón, antes de pasar a lo siguiente, ¿cuál es la relación? Aquí estamos ya hablando de estilos eruptivos. Antes hablábamos de procesos de crecimiento de burbujas. Los procesos de crecimiento de burbujas vienen de la nucleación de burbujas que forman parte del proceso de desgasificación magmática o vesiculación magmática. Así que partimos de un magma estacionado en una cámara que finalmente está saturado a supersaturado, que finalmente entonces se mueve por descompresión hacia procesos de desequilibrio como la vesiculación magmática, y finalmente cómo brincamos de vesiculación a erupciones volcánicas, ya diferentes tipos de erupciones volcánicas, toda una gama de diferentes tipos. Bueno, estos dos están conectados a través del proceso de fragmentación, que es la ruptura justo en fragmentos del magma. Entonces, ¿qué es la fragmentación magmática? Este es un concepto muy, muy, muy importante en vulcanología, ya que fragmentación magmática es prácticamente igual a erupción, bueno, no lo voy a escribir muy bien, a erupción volcánica explosiva, ¿no? A un boom. ¿Qué es la fragmentación magmática entonces? Si ya hablamos de, que es justo lo que decía, pasamos de un magma saturado, uno supersaturado, a exsolución de gases, vesiculación, desgasificación magmática, de repente aquí ya tenemos las erupciones. Bueno, este es el enlace entre el proceso de vesiculación y las erupciones, es la fragmentación. La fragmentación es la transformación de este líquido continuo cargado de burbujas de gas a un cuerpo continuo de gas que transporta fragmentos sólidos, enfriados de este líquido. Es decir, este líquido acá ya se convirtió en un sólido. Y el gas que estaba en las burbujas acá ya es una masa de gas, un cuerpo continuo de gas escapando hacia la superficie, reventándose la superficie, ¿no?
Los fragmentos enfriados del líquido, fríos y sólidos, se llaman piroclastos o rocas piroclásticas. Y a través de ellas también podemos estudiar los procesos al interior del conducto que les dieron forma. De igual manera que con los experimentos, estudiamos esos mismos procesos, pero de abajo hacia arriba, ¿no? A replicar las texturas de rocas piroclásticas. Entonces tenemos que este proceso de transformación de aquí, de A a B, es lo que llamamos fragmentación magmática. ¿Por qué ocurre el proceso de fragmentación magmática? De manera simplista o de manera más simplificada, bueno, es lo mismo, diremos que una vez que inicia la nucleación de burbujas, estas burbujas crecen, llega un punto crítico en que se han acumulado tantas burbujas, ya han crecido a su máximo, que estas ya están muy crecidas y muy compactadas, ya no pueden moverse. Esto es un empaque de burbujas sumamente compactado, hay muchísima presión interna entre las diferentes burbujas y de esta presión que ejercen, existe entonces, bueno, hay un cambio de volumen, ¿no? Obviamente porque las burbujas al crecer, al expandirse, aumentan el volumen de ese magma y de la misma presión interna y de este cambio de volumen ocurre algo que conocemos que es la deformación. Hay un cambio en la tasa de deformación. Recuerden que todos estos conceptos los hemos visto desde que veíamos cómo el magma se forma en el manto y cómo logra ascender hacia la superficie, ¿no? Estos conceptos ya los hemos visto a lo largo de todo el curso. Sin embargo, aquí va a ocurrir algo más. Bueno, las burbujas están muy crecidas, muy compactadas, ejercen una presión interna insostenible hasta que de repente, boom, de golpe, las paredes de esas burbujas colapsan, se quiebran de golpe y se unen, produciendo entonces una erupción. Esas paredes de las burbujas que están aquí, en estas fotografías de SEM, de rayos X en 2 dimensiones, que son de estas pomes, podemos ver las paredes de las burbujas y que tienen de especial. Bueno, hemos visto estos dos diagramas, diagrama 1, diagrama 2, en muchas clases ya, en la clase 3, en la clase 2 me parece, en donde estudiamos las condiciones en las cuales se lleva a cabo un proceso de transformación del magma de ser un material dúctil a un material elástico y frágil, a un sólido elástico y frágil o brittle. Estas gráficas nos muestran las dos diferentes maneras en las que podemos pasar de algo dúctil a algo frágil, ya sea cambiando el volumen, aumentando el volumen de magma, aumentando la tasa de deformación, aumentando la presión interna del magma. O en otro caso, podemos lograr el mismo efecto disminuyendo la presión a la cual se encuentra ese magma, es decir, que el magma ascienda, o disminuyendo la temperatura también, ¿no? Que se enfría. ¿Qué pasa? Que en el proceso de fragmentación magmática estamos en presencia de la cúspide de los procesos de desequilibrio, porque en esta cúspide es donde se da la transición a vidrio, el glass transition. ¿Qué quiere decir? Aquí no tenemos solamente la gráfica 1 o la gráfica 2. De hecho, aquí tenemos las dos condiciones cumpliéndose. Tenemos tanto un aumento de volumen debido a la expansión de las burbujas, como un aumento en la presión interna por esa misma expansión y por la compactación de las mismas burbujas, y por tanto, un aumento en la tasa de deformación del magma. Y a su vez tenemos magma que está ascendiendo, no está en equilibrio, está ascendiendo a velocidades muy diversas, pero generalmente rápidas para que se produzca este caso de la fragmentación. Velocidades rápidas que por tanto implican un cambio en la presión por descompresión, una disminución en la presión, un proceso de descompresión. Así que tenemos todas las condiciones necesarias de ambos casos que en otras partes de la profundidad de la corteza y del manto que en otras partes no ocurren. Aquí tenemos los dos casos unidos, este más este. Por eso es la cúspide del desequilibrio.
Aquí es inevitable, entonces, bajo estas condiciones, que el magma se transforme de algo dúctil a un sólido frágil, en lo que se conoce entonces mundialmente famosa Glass Transition, o transición de vidrio. ¿Por qué transición de vidrio? Porque el líquido se transforma en un vidrio una vez eruptado, que se llama vidrio volcánico, como el que podemos encontrar en las rocas pómez, en estos piroclastos, separando justamente a las burbujas, ¿no? Esto sería exactamente esto, pero visto ya en una roca después de una erupción, ¿no? Ahora, ¿qué más con este proceso? Que tenemos también otra parte importante. En este empaque de burbujas con alta presión interna y muy compactadas, no es que, bueno, las burbujas van a tener diferentes tamaños, unas más grandes que tuvieron más tiempo de crecer, otras más pequeñas que se formaron, nuclearon de último minuto, y la distribución de esos tamaños se va a ver afectada según la composición del magma. ¿Por qué? Bueno, porque en las reolitas, que tienen una mayor viscosidad, lo que va a ocurrir es que las burbujas van a ser mucho más pequeñas que, por ejemplo, en los basaltos. Como hay mayor viscosidad, la coalescencia está limitada. No hay coalescencia o es insignificante. La difusión de gas también está limitada. Casi el crecimiento que ocurre en esas burbujas va a estar controlado más por la descompresión, por un proceso de desequilibrio y no tanto por un proceso propiamente que ocurre más en equilibrio. El magma va a estar súper saturado desde profundidades insospechadas, bueno, desde grandes profundidades incluso hasta profundidades someras, y por tanto va a haber una mucho mayor nucleación de esas pequeñas burbujas, ¿no? Y el crecimiento, como ya dije, limitado por la descompresión, prácticamente. Los basaltos en general, las burbujas van a ser más grandes porque en general la viscosidad es mucho menor que, por ejemplo, en un magma reolítico. Sin embargo, sabemos que en los basaltos también se puede dar esta condición, este empaque de burbujas de diferentes tamaños, muy compactadas con gran presión, también puede ocurrir. Y eso puede ocurrir más que nada porque la viscosidad de un basalto también puede aumentar a través de procesos de cristalización. Si este magma basáltico de baja viscosidad empieza a cristalizar, los cristales son sólidos que se van a formar aquí y van a tomar el lugar de las partes líquidas, haciendo que la viscosidad del magma basáltico también se incremente y que entonces actúe muy parecido a cómo actuaría una reolita. Nuevamente, ahora, este empaque de burbujas está tan compactado que el líquido, vamos aquí a esta fotografía, el líquido de magma quiere pasar por las paredes que quedan entre las burbujas, por los remanentes, por aquí quiere pasar el líquido, que son las flechas rojas. Sin embargo, ese espacio es muy, muy reducido, entonces la presión, el líquido también empieza a ejercer una presión en contraparte a la presión interna de las burbujas para poder abrirse paso, para poder seguir avanzando. De tal manera que el líquido, entre el líquido, la presión del líquido y de las burbujas, empieza a dar un estrés deformante o shearing. Hay deformación. Aquí entre el líquido y las burbujas empieza a dar deformación. Por eso tenemos este tipo de estructuras, microestructuras en muchas rocas donde las paredes de las burbujas están como alargadas y deformadas y las paredes muy, muy adelgazadas, ¿no? Por esos esfuerzos de deformación. Y debido a estos esfuerzos de deformación vamos a tener efectos importantes sobre la fragmentación que vamos a ver a continuación, ya que tanto en los basaltos como en las reolitas, tomando en cuenta que aumentamos ya la viscosidad de los basaltos por cristalización, lo que va a ocurrir en las erupciones más explosivas es que el flujo de magma se va a volver cada vez más difícil a través de estas delgadas paredes. Como se vuelve más difícil, ocurre que se produce un estrés deformante, un shear stress.
Este shear stress va a tener una intensidad. Esa intensidad está acá. Ya la hemos visto en otras clases, por ejemplo, en la deformación de diques para el avance del magma a través de la corteza. Ahora, también como está ese esfuerzo cortante y deformante ocurriendo en el magma, debido a que el flujo del líquido se vuelve muy difícil a través de estas paredes delgadas, a través de los cristales, por ejemplo, en los basaltos, lo que va a pasar es que el magma, entonces, va a pasar de ser un líquido o un sólido que se comporta más o menos como un líquido plástico, se va a volver en un sólido elástico, frágil. Nuevamente aquí tenemos la glass transition. ¿Y qué va a pasar? Como vimos acá ya que se transforma en vidrio, es que ese vidrio frágil, por lo tanto, va a tener una fuerza de resistencia a la ruptura. Este término también ya lo vimos justamente en el tema de diques ascendiendo a través de la corteza. Una vez una vez que llegamos a la glass transition y que el magma se vuelve frágil, tiene una resistencia limitada o finita a la ruptura. Si K, que es la intensidad del estrés producido entre el líquido y las burbujas, si K es mayor a la resistencia del magma a ser fracturado, pues obviamente el magma se va a fracturar, se va a romper y por tanto se va a fragmentar en pedacitos. Y eso es justamente la fragmentación. Y la fragmentación entonces va a ocurrir tanto fragmentación debido a estrés de deformación como fragmentación, por el caso más simple, debido al crecimiento y compactación de estas burbujas ejerciendo una presión hasta quebrar todo. En pocas palabras, la fragmentación es cuando todo se quiebra debido a los estreses que están afectando aquí entre el gas y el líquido hasta que todo hace boom, explota. Y nuevamente entonces, la fragmentación se va a relacionar de lleno con los estilos eruptivos, diferentes grados en que esa fragmentación ocurra, si es más asociada a los estrés deformantes, si está más asociada al crecimiento de las burbujas, vamos a tener diferentes estilos eruptivos. De igual manera, dependientes de la velocidad de ascenso del magma, de los mecanismos de descompresión y de la estructura de vesiculación, qué tan grandes están las burbujas, qué tan compactadas, cuántas burbujas hay, el número de burbujas, la densidad de burbujas, junto con la descompresión, la velocidad de ascenso del magma, junto con los mecanismos que actúan en la fragmentación, van a llevar a que tengamos una variedad de estilos eruptivos explosivos. Fragmentación se refiere a estilos eruptivos explosivos, a explosiones. Si queremos ver el otro lado, que son los flujos de lava, las erupciones efusivas e incluso formación de algunos domos, que son cuando las lavas emanan, a veces se quedan estancadas en el cráter, etc. Vamos a estar hablando más de procesos no tan en desequilibrio, sino procesos donde el ascenso del magma es mucho más lento. Acá incluso ascensos cero, ¿no? Donde no hay un cambio de presión, que es donde más o menos hablamos un poco de equilibrio. Y por lo tanto, vamos a tener toda una gama de tipos de erupciones diferentes, desde erupciones de baja explosividad hasta incluso erupciones efusivas, ¿no? Flujos de lava, donde la difusión de gas y la coalescencia son mecanismos más importantes en el crecimiento de las burbujas. Y bueno, entonces, con estos estilos eruptivos, diferentes tipos de erupciones, concluimos con la clase 5 y concluimos con el curso de física de procesos volcánicos. Con estos diferentes estilos eruptivos, entonces, podrán entenderse, cuando vean diferentes erupciones, podrán entenderlas a partir de todos los conceptos que hemos manejado, desde la fragmentación, la vesiculación, nucleación y crecimiento de burbujas, cómo se forman los magmas saturados a supersaturados para llegar a la exsolución,
de dónde es que, cómo es que se saturan esos magmas. Si vamos al tema de cámaras magmáticas, cómo se forman las cámaras magmáticas, de dónde llega el magma y por qué se estanca, y cómo se forma el magma, ¿no? Desde el manto. Entonces, en este curso vimos cómo el magma se forma desde el manto, cómo asciende, cómo se estanca en cámaras magmáticas, qué procesos ocurren en esas cámaras y a partir de ahí, cuáles son los procesos de equilibrio y de desequilibrio que devienen finalmente en la fragmentación magmática, que ya es el proceso clave, el último momento para ya generar muchos diferentes tipos de erupciones volcánicas. Y bueno, hasta aquí llegamos.